Cadena umbilical, psicología de las personas tóxicas. Tóxica es una palabra que rueda mucho en el ámbito popular, es divulgativa, muy expresiva y a veces aparece en ciertos niveles académicos. Fue acuñada la palabra tóxica por el reconocido psicólogo argentino Bernardo Estamateas. En su libro, Gente Tóxica, es la primera vez que se escuchaba esta palabra tóxico. En este libro, él desarrolla cómo tratar con las personas que te complican la vida. Un libro muy recomendado. Por supuesto, él hace categorías de personas tóxicas que a lo largo de esta charla vamos a mencionar. Cadena umbilical, esto que a lo mejor ustedes estarán preguntándose qué tiene que ver la cadena umbilical con las personas tóxicas. La cadena umbilical es un continuum que comienza con el cordón umbilical físico, biológico, y se extiende a lo largo del cordón psicológico que debe formarse entre la madre y el niño. ¿Por qué esto es condición sine qua non para el desarrollo de una mente sana, de tener hijos sanos? El parto y consiguiente corte del cordón umbilical biológico, fíjese que es la primera experiencia humana de soledad, desamparo, desvalimiento, angustia. A ustedes no se les había ocurrido quizás unir el parto con estos 4 sustantivos, ¿no? Soledad, desamparo, desvalimiento, angustia. Sin embargo, desde el ámbito psicológico se sabe que es así. Es un quiebre el parto entre la dicha uterina, la felicidad completa y el contacto con las hostilidades del mundo. Fíjese que el bebé está en un ámbito en penumbras, sin ruidos extremos. A través del cordón umbilical se le provee oxígeno, la circulación sanguínea, todo lo tiene allí. Es realmente una experiencia mítica y una experiencia realmente importantísima para el ser humano, ¿verdad? Y depende de cómo se maneja toda esta situación, y ahora vamos a ver de qué manera, puede salir un ser humano mentalmente sano. Por supuesto que en una primera aproximación estamos diciendo que es la madre la que es responsable de continuar este cordón uterino biológico en un cordón umbilical psicológico. ¿Por qué? Porque resulta que el nacimiento es un trauma. Así lo determinó Otto Rank en el trauma del nacimiento. Otto Rank fue discípulo de Freud por 20 años. Para Otto Rank, ese momento del parto, del nacimiento, cuando el niño sale a la frialdad de ese ambiente, a los gritos, a tener que no entender qué pasa porque ya no tiene contención su cuerpo, es el instante más importante en el desarrollo de un ser humano. Y por eso 20 años después que estuvo como discípulo de Freud, se separó. ¿Por qué? Porque Freud pensaba que el momento, instante más decisivo en el desarrollo de un ser humano es justamente son las primeras fases del complejo de Edipo. Entonces, allí, lamentablemente y tristemente, porque juntos hubieran hecho cosas muy importantes como lo hicieron durante estos 20 años. Y él dice, en una cita, la primera angustia, acá nos encontramos con el primer sustantivo que habíamos citado antes, la primera angustia de todo ser humano se desencadena en el mismo acto del nacimiento, que también llama crisis umbilical, por el ahogo que precede a las primeras respiraciones. Vale decir, el niño pasa de recibir oxígeno a través del cordón umbilical a un ambiente en donde literalmente se ahoga. ¿Por qué? Porque eso precede a la primera respiración, ¿verdad? Y entonces es una experiencia traumática. Esta experiencia queda fijada en el inconsciente.
Y toda situación que evoque este trauma, como la oscuridad o cierto tipo de movimientos en el niño, producirá angustia. Imagínense ustedes que están en su cama, cómoda, acaban de tomar un tecito, afuera hay nieve, pero yo estoy muy calentita, y de pronto alguien nos secuestra, y aparecemos en el piso frío de una celda, de una habitación, sin ropas, sin nada, con ruidos y voces de personas que desconocemos. Es una experiencia altamente traumática. Por eso tenemos que empezar a verlo como tal y analizar sus consecuencias. Este cambio brusco de sensaciones altamente displacenteras y la pérdida de un estado ideal es el paraíso. En realidad, el paraíso bíblico es el vientre materno. Nos marca y nos hace sensibles a todas las pérdidas en general. Esto pasa con todas las personas. Nos volvemos, digamos, cuando perdemos algo a nivel del inconsciente, se renueva esa pérdida primera de la seguridad del vientre materno. Pero bueno, no tiene mayores consecuencias. Ahora, para los individuos muy sensibles, que son aquellos sensibles porque por ausencia de ese vínculo materno, cualquier situación de abandono y frustración será vivida como una traición y una injusticia. Estas personas que por cualquier cosa están enojadas, por cualquier cosa insultan, no entienden cómo alguien los rechazó, para ellos es una injusticia. Digamos que este es el ámbito de las personas tóxicas. Y acá decimos en una digresión, todos, al cortarnos el cordón umbilical, nos obligan a pasarnos el resto de nuestra vida intentando regresar a ese confort, ligándonos a cosas y personas como sustitutos de la droga umbilical. Por eso acabamos siendo adictos a esas cosas y personas en los que depositamos la esperanza de nuestro bienestar, así como la teníamos depositada en el vientre materno. Esto nos pasa a todos, lógicamente, ¿verdad? Sin embargo, no llega a mayores, no nos autodestruimos, no somos personas tóxicas, pero igual necesitamos, tenemos esa dependencia, a veces de cosas, a veces de personas, que en casos patológicos llegan, por supuesto, a los trastornos de alimentación y a las adicciones. Digamos que esto sería la prehistoria de una adicción, la prehistoria de un trastorno alimenticio. Fíjese que esto es tan así, la necesidad de agarrarse a una seguridad, que los niños nacen con un reflejo de prensión o grasping, que quiere decir que es un reflejo defensivo. Fíjese aquí cómo agarra el dedito de mamá y cómo agarra el dedito del pediatra. Los niños se prenden porque necesitan estar seguros, a tal punto que uno levanta las manos y ellos se cuelgan y siguen, y están agarrados con esas manos chiquititas de un solo dedito, ¿verdad? En el ser humano, este reflejo de prensión o grasping, que significa agarrarse, ¿verdad? Se pierde alrededor de los 2-3 meses. Si no se pierde, estamos en la pista y se continúa de algún tipo de problema neurológico en su desarrollo. Esto se los cuento justamente para poder ponerlos en la pista de lo que puede suceder. Si es que usted detectó en su hijo, en su nieto, en su sobrino, que todavía a los 3 meses, 4 meses el niñito sigue agarrado. Ocurre este reflejo de prensión en todos los mamíferos. Fíjense que los orangutanes, todos los simios mamíferos mayores tienen este reflejo de prensión, pero que lógicamente también lo pierden más rápido que nosotros. Porque ¿qué pasa? Que este reflejo defensivo se tiene que continuar con los cuidados amorosos de mamá. Tiene que tener una continuidad. Por eso desaparece, la naturaleza es sabia, desaparece porque tiene que aparecer mamá, en ese caso, ¿verdad? Frida von Reichmann, en 1959, una gran psicólogo, en este artículo realizado por Hernández Espinosa y Carmen García Gomila, nos dice: la necesidad de contacto y ternura, transmisoras de la experiencia de contención, es una necesidad primordial del bebé. Su ausencia constituiría el máximo ejemplo de lo que hemos llamado
trauma pasivo y en consecuencia la patología del déficit, la patología de la carencia, la patología de la falta. ¿Cuáles son las consecuencias de esta patología del déficit? Es decir, no generar ese cordón umbilical psicológico. Si los cuidados maternos no compensan el desamparo, desvalimiento y soledad, si están cancelados, el niño entra en un marasmo. ¿Sabes que marasmo es una palabra, un vocablo, que viene de la medicina? A los niños desnutridos, con falta de proteínas y principales elementos para la supervivencia, pero también hay un marasmo psicológico. En los orfanatos, cuando están allí bebés en las cunas y hay nada más que 5 o 6 cuidadores, ¿no?, que tienen que habérselas con tantos niños. Le cuelgan la mamadera para que si quieren tomar, que tomen allí. Los cambian, pero no hay estímulos, no hay amor, no hay contacto físico y ocurre un marasmo no solo físico, médico, sino también psicológico. Es decir, ese cordón umbilical, ese suministro constante en el vientre materno de oxígeno, de sangre, de alimentos, se tiene que prolongar en el cordón umbilical psicológico, que es el suministro de amor, de ternura, de comprensión, de tenerlo cerca de uno, ¿verdad? El niño, si no tiene esto, cae en un vacío. Este es el marasmo, cae en un vacío. Saben que los niños se mueren en los orfanatos. ¿Se mueren por qué? Por la falta de contacto. Pueden tener algo de comida, pero no tienen ese contacto con el padre o la madre que debe ser, ¿verdad? Y entonces lo que pasa, que en lugar de continuarse ese suministro, ese cordón umbilical psicológico, se produce en el niño lo que estos autores muy acertadamente denominan trauma pasivo o trauma por déficit. Y del trauma pasivo se pasa a otro, al trauma identitario o de identidad. Fíjese, ¿no? Y acá tenemos ya individuos que están en desacuerdo, digamos, con lo que es la sociedad y las expectativas. Porque habíamos dicho que Bernardo Estamateas nos plantea cómo lidiar con personas, digamos, personas tóxicas. Pero yo les quiero hoy plantear cuál es el origen de esa toxicidad. ¿Cómo es que llegaron a ser personas que están todo el tiempo quejándose, que culpan a los demás? Personas que no podemos estar con ellas, no podemos, nos hacen la vida imposible. Haciendo una digresión, vamos a lo que es un trauma. Hemos hablado del trauma del nacimiento, ahora este trauma pasivo y trauma identitario. ¿Qué es trauma? Y vemos que el trauma es una herida desde el punto de vista etimológico. ¿Dónde nació? Siglos atrás era el trauma quirúrgico. Digamos, esa rotura en el tejido de la piel que trae consecuencias catastróficas para el organismo si no es atendido, lógicamente en un ámbito quirúrgico, ¿verdad? Es decir, esto es una herida, el trauma. Luego, no sabemos de qué manera, no se puede rastrear la historia, pasó a ser una herida o trauma de tipo psíquico. Pero sin embargo, no sabemos cómo pasó a esto. Lo que estamos hablando acá, huelga decirlo, es del trauma psíquico, ¿verdad? Y ahí está la referencia en el artículo. Dos tipos de trauma psíquico. ¿Cuál es la articulación entre el trauma pasivo y el trauma activo? Y ahora entramos a otro trauma, seguimos con trauma. El trauma pasivo lo habíamos más o menos explicado. El trauma de aquello que no ha sucedido. La falta de experiencias necesarias y el estímulo para el desarrollo temprano. Sonreírle, mirarlo, hablarle, hacerlo mover, jugar, todo eso, cuando falta, hay un trauma también, que es pasivo.
y dejarían al niño en una situación de desamparo. ¿Qué es el desamparo? Carencia del entorno. El entorno no le brinda lo que el niño necesita. Y el desvalimiento, que es carencias del sujeto, que se siente en carencia. Y el sentimiento de soledad. Frida, la psicóloga a la que habíamos hablado, Frida Fromm, habla del sentimiento de soledad y es la primera profesional que lo relaciona con el nacimiento. Es decir, empieza a desarrollar la idea, el concepto de el sentimiento de soledad en el parto. De adulto, esta persona que le faltan tantas cosas y sobrevive, se instalará en el victimismo y en el resentimiento. Y entonces el resentimiento, victimismo, ustedes no sé si conocen personas, siempre le pasan cosas. Yo tenía una amiga hace 23 años que me llamaba y yo decía, ¿cómo estás? Mal, estoy mal. Y te contaba todas las cosas malas que le pasaban. Y yo le decía, ¿pero algo bueno te pasó? No, me pasa todo mal, no sé lo que sucede. Estaba en el rol de víctima. Y el resentimiento, el resentido puede ser un odiador, puede ser un envidioso, pero ya con una envidia y un odio y un desvalimiento del otro muy marcado, muy patológico, ¿verdad? Porque son personas que le faltan cosas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hace que sean o que caigan en este victimismo y resentimiento? Ahora lo voy a explicar, pero primero les digo que estas personas quedan como una vasija rodando en la rueca, sin terminarse. No terminan de ser felices, no terminan de ubicarse en la sociedad, no terminan de tener amigos, gente que confíe en ellos. Entonces se agarran del trauma activo. ¿Qué es el trauma activo? Generalmente estas personas que les faltaron muchos estímulos, son personas que no siempre, pero en la mayoría de los casos, tienen feas experiencias en la infancia de abandono, traumas o maltrato sexual o maltrato físico o indiferencia. Entonces, en el trauma activo el niño sufre un exceso de estímulos que no puede manejar. Y usted me dirá, bueno, exceso de estímulos, ¿de qué manera? Tiene demasiados estímulos negativos. Está estimulado, pero de mala manera. Experiencias de maltrato, negligencia y también algunas manipulaciones quirúrgicas o de enfermedades sufridas en la infancia, que son para salvarle la vida, para mejorar, pero el niño lo puede sufrir como un trauma, unido por supuesto a una crianza negligente. Entonces, esta es la mente. Recuerden la definición de trauma, que era la desgarradura de la piel, del organismo que contiene a los órganos. Queda así la mente, como una vasija que trata de sostenerse a través de conductas autodestructivas, en definitiva, y que está constantemente resquebrajada. Tiene quebraduras por todos lados. Por esas quebraduras saltan estos individuos tóxicos. Entonces, la reproducción del trauma activo, es decir, del maltrato, lo que le pasó en la infancia, y es activo en un bucle tóxico, lo repite es una defensa contra el sentimiento de soledad y desamparo que dejó el trauma pasivo, es decir, el trauma de la carencia del cordón umbilical psicológico. Por eso estas personas construyen miedos tolerables y buscan atacantes para minorar el miedo atroz que el desamparo dejó para siempre en su mente. Cualquier cosa menos la soledad. ¿Y qué son los miedos tolerables? Son estas personas que son germófilas, van y agarran una silla, ay no, esto está sucio, no me voy a sentar acá. No voy a salir porque si llueve voy a chocar. Son personas que se construyen miedos, que son tolerables, no son fobias, pero que de alguna manera lo acompañan, lo sostienen. Y también atacantes para minorar ese miedo inicial que tuvo cuando nació. No tienen ustedes, han conocido amistades que nos tratan mal, que son indiferentes y que siempre pareciera que están buscando que uno los ponga en línea, que le diga, no, mira,
cortala con eso porque ya no va más. Es decir, porque quieren que los maltraten, porque eso es lo que conocen. Lo único que los ha estimulado en su psiquis es el trauma activo. Y el trauma activo es un excelente compañero del trauma pasivo, de la falta de afecto en los primeros años. Por eso es cualquier cosa menos la soledad. Porque si yo no me quejo y yo no tengo estos miedos tolerables y estos atacantes que busco, ¿qué tengo? Si adentro hay un vacío. Entonces, prefiero estar de esta manera. Se transforman entonces en personas tóxicas, descalificadores, perfeccionistas, odiadores, culpando a los demás de sus desgracias, agresivos verbales, quejosos, neuróticos. ¿Cuánta gente así conocemos nosotros y tratamos de esquivarlos, verdad? Porque nos hace bien, nos hace mal y nos hace bien esquivarlos, es decir que es importante. Ahora habíamos hablado que el trauma pasivo también genera un trauma identitario. Antes que nada, explicamos qué es la identidad, que es un conjunto de rasgos propios de una persona mediante las cuales se reconoce a sí mismo y reconoce su diferencia respecto de los demás. Y les dejo para mi canal de YouTube y comprender más profundamente qué es la identidad personal. Entonces, el trauma identitario, es decir, la persona se reconoce a sí mismo y reconoce su diferencia con los demás porque se identifica a través del rol del agresor. Un desvalido, una víctima, un quejoso, un neurótico, un descalificado, un exculpador, no tuvo la oportunidad de superar el trauma activo, los malos tratos de la primera, que ahora le otorga identidad. Es decir, que esta pobre persona nace y no tiene una madre que le ofrece el cordón umbilical psicológico adecuado, los estímulos adecuados, y además le pasa un trauma en su vida, activo. Activo porque el trauma es, como habíamos hablado antes, una serie de situaciones que convergen en un punto dado, pero que son tan fuertes que la mente no lo puede soportar. Por eso mucha gente puede entrar en una psicosis. La mente se quiebra y se puede romper. Es lo mismo que una maceta de agua con una planta. Si uno le tira 5 litros de agua, se va a quebrar. Eso es lo mismo, porque la mente tiene un límite para las cosas que puede soportar. El desamparo y la huella del miedo en la amígdala. Esto queda, cuando decimos que queda en el inconsciente, neurológicamente, queda en la amígdala, el miedo condicionado por ese nacimiento, y queda en la memoria contextual del hipocampo. Entonces, es importante el trabajo en terapia de estas dos áreas para poder eliminar ese problema. La amígdala es un conjunto de núcleos, núcleo amigdalar, se llama, que se encuentra en los costados de los hemisferios temporales, ¿verdad? Y debajo está el hipocampo, que maneja todos los temas de la memoria. Entonces, ¿cómo evitar desde su nacimiento que tu hijo se vuelva un adulto tóxico, ¿no? Y entonces, fíjense, Mary Ainsworth tiene un libro muy bueno que es Apego y Desarrollo del Amor. En conjunto, en la corriente psicológica que domina John Bowlby, en la teoría del apego, fundamental literatura para profesionales de la salud mental. Lo que tenemos que hacer cuando nace es abrazar y mecerlo, cargarlo en un fular elástico portabebés. ¿Por qué? El bebé, y esto está ya determinado por Margaret Moller, el bebé necesita, de lo que habíamos hablado, de una gestación extrauterina, porque nacemos tan vulnerables, no somos como los animalitos que se paran enseguida, que necesitamos más tiempo en el útero, pero no nos da el espacio de la panza de mamá. Entonces necesitamos generar, la madre, esa vincularidad. Por ejemplo, el fular es para llevarlo acá y que él siga escuchando el latido cardíaco, que camine con ese bebé en el fular. ¿Por qué? Porque va a reproducir los ritmos cuando estaba en la panza, caminando mamá o haciendo gimnasia. Es decir,
dejarlo un poco más en el horno al bebé, que no lo tenemos porque ya está afuera, pero lo podemos reproducir. Léele todos los días, no importa que sea chiquitito, léele todos los días. Amamántalo, esto se está perdiendo, ¿verdad? Todo esto se está perdiendo, además, porque estamos en una sociedad, desde las últimas corrientes de psicología, que nos dicen, dejemos llorar al bebé. Vamos a cambiarlo, lo dejamos boca arriba y lo dejamos allí. Lo cambiamos, ahí está, y lo ponemos. Que no nos moleste. Bueno, pero tenemos que tener un hijo, nos tenemos que molestar mucho. Entonces yo creo que esto de abandonar al bebé lo que hace es incrementar, y lo estamos viendo en la sociedad, cómo están nuestros adolescentes. ¿Qué está pasando con la violencia generalizada? No han tenido la oportunidad de recibir ternura, de recibir apego. Acá en los Estados Unidos los niños a los 18 años, se programan hasta los 18 años y después se tienen que ir de la casa, ¿verdad? Bueno, las cosas están dadas así, pero tenemos de alguna manera que sostenerlos cuando nacen. Hay que comunícate con tu bebé, sonríele, háblale, cántale, míralo a los ojos. Cuando empieza a comer la papilla, siéntalo en la mesa y le hablas. Hablan mamá y papá, y él va a hacer ruiditos, y él va a hacer sus cosas. Y mucha gente me dice, pero qué ridículo hablarle al bebé si no me entiende. Sí, claro que no entiende las palabras, pero entiende el deseo y la energía y la inclinación de mamá, justamente para comunicarse. Ahí es el comienzo de todo diálogo. Ahí los niños, van a hablar siempre y van a contar sus cosas, cuando uno les da esta oportunidad tan importante digamos, las abuelas tenían razón. Las abuelas latinas tenían razón. Y nosotros queremos inventar algo artificial para trabajar más, para estar libres, que no le hace bien a nuestros hijos. ¿Cómo hacer si hemos recibido los beneficios, si no hemos recibido los beneficios de un apego emocional seguro? ¿Qué hacemos? Ya estamos así. Nos damos cuenta. La gente no me quiere, no me llama, no tengo amigos. Debe ser que tengo algo. La gente se da cuenta, hay un síntoma ahí que pregunta. Kintsugi es el arte de hacer bello y fuerte lo débil. Entonces, en este arte es muy interesante, cuando una vasija se rompe, las grietas son llenadas con una resina, con polvos de plata o polvos de oro, ¿verdad?, que la hacen una pieza única y bella. Los voy a dejar con esta frase, porque el gran Ernest Hemingway. Si nosotros no podemos de alguna manera entender y subsanar nuestras propias heridas, tenemos que ir a un psicólogo, tenemos que ir a un terapeuta, tenemos que poder pedir esa ayuda, porque tenemos el derecho y el deber de ser felices. Borges dijo alguna vez, he cometido el peor de los pecados, no he sido feliz. Y entonces Ernest Hemingway nos dice, el mundo nos rompe a todos, y luego algunos se hacen más fuertes en las partes rotas. Espero que estas reflexiones les hayan gustado y como siempre los espero en la próxima conferencia, que ya será el año venidero, con otras propuestas de Universidad de la Familia. Ahora sí, recuerden, algunos nos podemos hacer fuertes y de hecho lo hacemos en las partes rotas. Como siempre les digo, cuídense y cuiden a los seres que aman. Hasta entonces.